Vamos a continuar hoy con la serie que empezamos hace 15 días, basada en Segunda de Pedro 1, de los versículos 5 en adelante. Hace 15 días vimos que versículo 5, Segunda de Pedro 1:5, dice, ustedes también, o sea, no solo antes, ustedes también, roca fuerte también. ¿Qué cosa? Pongan toda diligencia, todo esmero, todo esfuerzo, échele ganas, etcétera, etcétera, en añadir a vuestra fe virtud. Eso vimos hace 15 días. Yo espero que usted esté trabajando, porque soy yo, es usted, soy yo, quien tiene que agregarle a la fe la virtud de esas virtudes que hablamos, que enseñamos hace 15 días. Hoy sigue el apóstol diciendo, a la virtud agrégale conocimiento. A esas virtudes cristianas, agréguele, dice, conocimiento. Y en este pasaje vemos que el apóstol Pedro nos enseña 7 virtudes, 7 cosas que si usted las agrega, si las agregamos como iglesia, si las agregamos individualmente, eso va a hacer que su fe sea fuerte. Eso va a hacer que su fe dé fruto. Si no añadimos estas virtudes, a la fe, puede ser una fe débil, puede ser una fe sin fruto, y eventualmente hay el riesgo, hay el peligro de que la fe muera. Por eso yo digo que no es como empezamos, es como terminamos. Muchas veces nos quedamos a medias, o nos quedamos a medio camino, como dicen, cuando no hemos avanzado, cuando no hemos seguido el conocimiento, no hemos avanzado en conocimiento de la palabra, de las promesas, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios para nuestra vida, de los dones que Dios tiene o que Dios ya le dio. Entonces, cuando no agregamos conocimiento, hermanos, vivimos limitados en la vida cristiana, vivimos limitados en la fe. Usted quisiera ver un milagro, usted quisiera experimentar un milagro, por ejemplo, pero no se experimenta. Vivimos limitados porque la falta de conocimiento, no solo en el área espiritual, la falta de conocimiento, no solo de la palabra, la falta de conocimiento, no solo de la voluntad de Dios para nuestra vida,
La falta de conocimiento en cualquier área de nuestra vida o de que usted desempeñe, si le hace falta conocimiento, se va a quedar atrás. Cualquier área, cualquier aspecto, se queda atrás. Por eso es importante agregar a la fe conocimiento de Dios. Señor Jesús, en San Juan capítulo 8 y versículo 32, dice el Señor Jesús: conoceréis, ¿qué? La verdad, conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Qué importante es conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios. Y hay que traer, hay que buscar para que esto sea una realidad. Se lo ilustro, le doy una primera ilustración. Hoy voy a usar 2 o 3. Cuando el presidente Abraham Lincoln de Estados Unidos firmó el acta para que abolir la esclavitud, para que fueran libres los esclavos, allá en el año de 1863. Fíjense que el acta, el presidente la firmó, el decreto apareció, pero fíjense que no liberó inmediatamente a los esclavos. ¿Por qué? Porque muchos no supieron, no tenían el conocimiento que el presidente Abraham Lincoln había firmado esa acta. Y dice la historia, ¿verdad?, que en los estados del norte de Estados Unidos caminó más rápido la noticia. Y dice la historia que en los estados del sur, donde había más esclavitud, hasta hubo una guerra civil. ¿Por qué? Porque ignoraban, no tenían el conocimiento que ya eran libres. Mira qué interesante. Por eso el apóstol dice: a tu fe agrégale conocimiento. ¿Qué tanto sabemos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué tanto conocemos de cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Qué tanto conocemos quién es usted en Cristo? ¿Qué tanto lo aplica a su vida? Muchas veces, por falta de conocimiento, sufrimos, nos retrasamos, perdemos. Miren, a mí en varios aspectos la falta de conocimiento me ha hecho sufrir y me ha hecho pagar caro. En una ocasión, en uno de esos grandes aeropuertos de Estados Unidos, mi esposa y yo nos perdimos por falta de conocimiento. Íbamos a transbordar, a tomar otro vuelo para llegar al destino que íbamos. Tomamos la dirección contraria. Falta de conocimiento. Y no es solo eso, ¿verdad? Pierdes tiempo, te inquietas, pierdes el vuelo y todo lo que conlleva. Y la maleta, quién sabe dónde va a acabar, ¿eh?
Oiga, la falta de conocimiento es terrible. Estaba yo en uno de mis últimos años de seminario y varios muchachos hicimos una gira por todo Centroamérica, predicando, evangelizando. Y allá en Guatemala se nos hizo fácil tomar un barco de Puerto Barrios a Belice. Y mire, yo pues en ese entonces compré un par de naranjitas y unas galletitas para el viaje, porque no había dinero. Primer día, galletitas. Segundo día, galletitas. Tercer día, galletitas. Y el capitán del barco un día me encuentra y dice, ¿usted por qué no ha bajado? ¿Por qué no va al comedor? ¿Por qué no lo he visto en el comedor? Digo, es que no tengo dinero, señor. Muchacho, dice, si en el boleto ya está pagada la comida. No sabía yo entonces inglés. Falta de conocimiento en todas las áreas. Así que a partir de entonces yo dije, esto no me vuelve a pasar. Hermanos, por eso Pedro dice, a tu fe, agrégale conocimiento. Mire, eso no va a venir por osmosis, eso no va a venir automáticamente, eso no va a venir porque usted, Dios, dame conocimiento, no. Hay que ser intencional. Tomar un estudio bíblico que lo lleve a una meta y hagas el propósito de terminarlo. Tomar un discipulado con un propósito específico. Mire, Rocafuerte, tuvimos la universidad para líderes, gracias a Dios, porque graduaron muchos en aquel entonces, pero hoy tenemos la Universidad Cristiana Logos. Aprovechenlo, hermanos. Usted necesita más conocimiento de Dios para que su fe sea una fe viva, para que dé fruto su fe. ¿Alguien puede decir amén a eso? Bueno, estábamos en Juan 8:32. Conoceréis la verdad. O conozcan la verdad, dice otra versión. Y Cristo dice, y yo los voy a hacer libres. Miren, por ejemplo, la verdad, ¿cómo le ve Dios? ¿Tiene usted su propia imagen? ¿O conoce la verdad de cómo le ve Dios si ya nació en Cristo? Si ya tuvo un nuevo nacimiento dinámico. Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo le ve Dios? ¿Cuál es la verdad de cómo le ve Dios? ¿Qué espera Dios? Mire, Isaías 26, 3 y 4. Isaías 26, 3 y 4. Dice, por ejemplo, búsquelo o haga el favor de ponerlo, versión 60, hermano Enrique. Dice, tú guardarás en completa paz. No mediana, no tantito, no un poquito,
no cuando las cosas vayan bien, no cuando haya salud, no cuando hayan centavitos o billetitos, o muchos billetitos, ¿verdad, hermana Diana? Sí, dice, amén. Está bien, está bien. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está la clave. Saber que tenemos que perseverar, señoras, señores. Hoy muchos cristianos no quieren perseverar en la oración, no quieren perseverar en la fe, no quieren perseverar en congregarse, no quieren, etcétera, etcétera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, en ti ha confiado. Y luego agrega el versículo que sigue, confiad, dice, confíen, dice, en Jehová el Señor, perpetuamente, perpetuamente, no intermitentemente, no de vez en cuando, no cuando las cosas vayan bien, perpetuamente, dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, mire, qué importante es el conocimiento. ¿Quién va a ser guardado en completa paz? Aquel que ore, Señor, dame tu paz. ¿No? ¿Quién va a experimentar esa maravilla, esa riqueza, esa bendición? Aquel que persevera en el Señor. Mire lo que dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 1 de Timoteo y versículo 12, la segunda parte del versículo 12. ¿Qué dice? Ya está en el pizarrón, en la pantalla todavía. Mire, me encanta la segunda parte. ¿Qué dice Pablo? Yo sé, dice Pablo, yo sé. Él sabía qué cosa. Yo sé en quién, yo sé, dice, en quién he creído. No sé, lo conocía, hablaba con él. Yo sé en quién he creído. ¿Qué más? Por lo tanto, estoy seguro que es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi depósito, dice. O sea, para guardar mi vida, para guardar mis emociones, para guardar mis pensamientos. Oiga, qué maravilloso eso. Hoy, ¿cuánta gente? Estamos pensando, hablando de gente cristiana, que por falta de ese conocimiento no saben en quién han creído. Por eso el apóstol Pedro dice, yo sé. Pablo, perdón, yo sé en quién he creído. Quiera el Señor que cada uno de los que estamos aquí podamos decir exactamente lo mismo. Y allá en el libro Proverbios, capítulo 2 de Proverbios, mire, habla ya de algunas cosas que hay que hacer. Si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres su voz, si como a plata la buscares, si la escudriñares, como se escudriña, como se busca tesoro, entonces
vas a entender qué es el temor de Dios, qué es el temor del Señor. Porque temor no es temor de miedo, no es temor de espanto. Entonces dice, entenderás. Entonces dice, hallarás ¿qué? ¿Qué dice al final del versículo? Entonces hallarás, versículo 5 al final, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Y para llegar a eso hay que invertir tiempo, hermanos. No podemos orar a la carrera. No podemos tomar un estudio bíblico a la carrera. No podemos hacer una oración express, un estudio bíblico express. ¿Me están siguiendo? Espero que sí, y espero que Espíritu Santo nos hable. Mire, hay una virtud importante, o hay un asunto importante entre virtud y conocimiento. Y creo que Romanos 10, primeros 3 versículos, y creo que lo explica muy bien. Hermanos, dice, el anhelo de mi corazón y mi oración, Pablo orando, porque yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme, la 60 dice, no conforme a ciencia. La ciencia tiene que ver con conocimiento. Otra versión, Dios habla hoy, dice, no conforme a conocimiento. Porque ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia, porque no se han sujetado a Dios. Hay áreas, ¿verdad?, en nuestra vida que a veces no están controladas ni están sujetadas por Dios. Entonces, el conocimiento le da a la virtud la guía adecuada. Por eso dice Pedro, el conocimiento, a tu fe, conocimiento. ¿Se acuerda? Segunda de Pedro 1:5. Acuérdese. Vea qué interesante. ¿Cómo estamos? Del 1 al 10, ¿cómo estamos? Segunda cosa que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver la tragedia de falta de conocimiento. Miren, la tragedia de falta de conocimiento. Mire, la ignorancia o la tragedia de la ignorancia o de ignorar el conocimiento de Dios. La tragedia es que eso, es ignorar, nos puede llevar a estar separados de Dios. Efesios 4, 17 y 18. La tragedia por falta de conocimiento nos puede llevar a estar separados de Dios. Efesios 4, 17.
Esto digo y requiero en el Señor. Ya no anden como los gentiles, ya no anden como la gente del mundo, que andan en la vanidad de su mente. Le está hablando a los efesios, primeramente. Se estaba dirigiendo a una iglesia, a una comunidad de cristianos. Y Pablo les dice, ya no anden como la gente del mundo, ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo porque tienen el entendimiento entenebrecido. La mente, el entendimiento está nublado, está oscuro, no está claro por falta de conocimiento. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia del conocimiento, por la ignorancia que hay. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Vea qué importante es el conocimiento de Dios, de la palabra del Señor. Y si me hace el favor de buscar San Juan capítulo 6 y versículo 63, dice, el Espíritu, dice, es el que da vida. El Espíritu Santo es el que da vida. O sea, qué importante saber que si quiero una vida robusta, una vida espiritual, una vida de victoria, una vida, etcétera, etcétera, es el Espíritu Santo. Necesito el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne, la parte humana, la naturaleza humana, etcétera. Dice, para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, dice Jesús, son espíritu y son vida. Vea qué importante es el conocimiento. Otra cosa, mire, la otra tragedia es la ignorancia del conocimiento de Dios, la ignorancia de la palabra de Dios. Muchas veces nos hace vivir como no cristianos. Mismos disparates, mismos chistes, mismas palabras. Y Efesios 4, allá donde leímos, sigue Pablo hablándole a esa gente. Mire, otro peligro de falta de conocimiento, y es que la falta de conocimiento, otra tragedia de la ignorancia por falta de conocimiento, es que podemos estar en un error bíblico, un error teológico, un error cualquier otra área. Mateo 22, 29, Mateo 22 y versículo 29, está hablando el Señor Jesús, y el Señor dice allí, Mateo 22, 29, el Señor dice, erráis, dice, cuando ignoran las Escrituras. Ignoramos la Biblia, ignoramos la Escritura, ignoramos la palabra de Dios por falta de conocimiento de ella. Y Cristo dice, erráis, están errando porque ignoran la Escritura. Por eso es importante que a nuestra fe le pongamos conocimiento. Otra cosa, mire, la tragedia de falta de conocimiento puede traer, hermanos, como resultado destrucción eterna.
El apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, versículo 15, segunda de Pedro 3:15, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les escribió en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales ciertamente hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Los indoctos son los que no saben. Los indoctos son los que tienen falta de conocimiento. Pero usted no es indocto. Usted tiene la Biblia. Usted tiene el Espíritu Santo. Tiene una iglesia que le está ofrece y ofrece y ofrece oportunidades para que su conocimiento aumente. Pero mire qué tremendo lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí en el capítulo segunda de Pedro 3, 15 y 16. Entonces vea qué importante. Dice, los indoctos. Y otro problema, inconstantes. No solo no tienen ese conocimiento, sino que son inconstantes, no son sistemáticos, no son perseverantes. Por eso dice, tuercen. Y es para su perdición. Entonces vea qué importante es pues el conocimiento. En Hechos 17, versículo 30 y 31, dice, Dios, habiendo pasado, dice, por alto esta ignorancia, ahora manda a todas las personas que se arrepientan. Habiendo pasado, ¿de qué está hablando? Ignorancia. Ignorancia del plan de salvación, ignorancia de qué es ser un cristiano, ignorancia de las responsabilidades del cristiano, ignorancia de lo que tenemos en Cristo, etcétera. Y sigue diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, vea usted la tragedia. Le di nada más algunas cosas, pero hay más tragedias. Como ejemplo, como muestra, nada más le mencioné algunas. Tercera cosa, antes de terminar, vamos a ver la importancia de a la fe añadirle conocimiento. Dice que a la virtud conocimiento, segunda de Pedro 1:5. Mire, la importancia del conocimiento. Otra vez, Juan 8:32. Conocerán la verdad, y al conocer la verdad de Dios, esa verdad les va a hacer libres. Y en muchas áreas, hay muchos aspectos, cuando conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida, que vamos a disfrutar de esta maravillosa promesa. La importancia, mire, si usted tiene el conocimiento de la palabra del Señor,
tiene el conocimiento de la voluntad de Dios y usted tiene la convicción, ese conocimiento, dice, nos va a prevenir de pecar. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Me rodearon y me asediaron, pero en el nombre de Jehová, ¿qué? Yo los destruí. Gloria a Dios. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Será verdad esto para usted? Yo creo que sí. Aplíquelo. 104. Salmo 119, versículo 104 y 105. Mire lo que dice. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, o sea que el conocimiento nos va a ayudar a no pecar. Mire, otra cosa, la importancia del conocimiento de Dios, de la palabra, da fuerza espiritual. Le va a dar fuerza espiritual. Le va a dar estabilidad espiritual. Le va a dar estabilidad emocional. Le va a dar estabilidad sentimental. Salmo 1, bienaventurado, ¿quién? El varón en términos genéricos, te incluía la mujer, que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en la silla de los escarnecedores, de los burladores. Bienaventurado el que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia. Bienaventurado el que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y mire, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo no sé si alguna vez vio un árbol o muchos árboles a la orilla de un río, por ejemplo, o de un lago, por ejemplo. O en alguna película tal vez lo ha visto. Mire, será, verso 3, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja siempre está verde. Y todo lo que hace, qué bendición. A veces no prosperamos, ponen un negocio y no funciona, y otro y tampoco, y otro poco, ¿verdad? Hay que revisar esto. Y mire, la importancia, otro fruto, la importancia del conocimiento. El conocimiento le dará gracia y se va a multiplicar su paz. Segunda de Pedro 1:2. Gracia y paz os serán multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Su gracia, no la gracia salvadora. Por gracia somos salvos, por gracia somos perdonados. Pero esa gracia especial, esa gracia que necesitamos para todo lo demás en la vida, se va a multiplicar y la paz también se va a multiplicar. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor y tenemos que ser intencionales para
aumentar el conocimiento. Amén. Finalmente, cuarto lugar, tenemos que ser diligentes. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que ser diligentes en buscar conocimiento. ¿O no? ¿Alguien puede decir amén, el que esté de acuerdo conmigo? Tenemos que ser diligentes en buscar el conocimiento de Dios. Proverbios 15, 14. El corazón entendido busca. El corazón entendido busca la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra. Los necios van a alimentar su necedad. Qué duro, ¿verdad? Usted es entendida, yo soy entendido, usted es entendido. Aquí puros entendidos estamos. Amén. Aquí puros entendidos estamos. Amén. Ya hubieron 2, 3. Mire, tenemos que adquirir conocimiento. Proverbios 15, 18, 15. Proverbios 18, 15 dice que el corazón entendido dice que el oído de los sabios busca ciencia. Ciencia tiene que ver, la palabra ciencia tiene que ver con conocimiento. La nueva Dios habla hoy, nueva versión de Dios habla hoy, en lugar de ciencia dice conocimiento, porque todo lo de ciencia tiene que ver con conocimiento. Mire, 3, estoy terminando, aguánteme un poquito más. Mire, tenemos que estar dispuestos a recibir conocimiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo, con gozo. Mire, tenemos, hermanos, otra cosa que nos pide la palabra, es crecer en conocimiento. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, antes que otra cosa, antes que cualquier otra cosa. ¿Qué cosa? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento. Miren, y la Biblia nos dice que hay que abundar en conocimiento. Filipenses 1:9. Esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia, en todo conocimiento, que abunde. A nivel personal, a nivel iglesia. Amén, hermanos. Termino con una ilustración, espero le ayude. Hiro Onoga, un exteniente
del ejército japonés. En 1944 fue enviado a la guerra en Cuba, frente a Filipinas, para bloquear los ataques del enemigo. Y le dieron la orden: no te rindas, no te rindas por nada. Pero fíjense que la guerra terminó y nadie le avisó del fin de la guerra. Y entonces él se ocultó en la selva. Y estuvo oculto en la selva por 29 años. Hasta que su jefe, que lo encontraron como bibliotecario cuidando y limpiando libros, una biblioteca de Japón, lo encontraron y fue a buscarlo y fue hallado en 1974. 30 años, casi 30 años después del fin de la guerra. ¿Por qué? No supo o no quiso saber que la guerra había terminado. Desde el avión tiraban periódicos donde se decía que la guerra había terminado. Lo subestimó. Le tiraron folletos que la guerra había terminado. Le tiraron escritos, revistas, de todo, que la guerra había terminado. Su familia, desde el avión tiraba cartas: ya la guerra terminó, te esperamos, te buscamos, te queremos, ven a casa. Lo subestimó. ¿Por qué les digo esta historia verídica? Porque muchas veces como cristianos subestimamos la importancia de lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos pide. A tu fe, agrégale conocimiento. No lo subestime. Sea intencional. Amén. Proverbios 2:5. Entonces dice, Proverbios 2:5, si no mal recuerdo. Entonces dice, comprenderás el temor del Señor, y entonces dice, hallarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, dice, el conocimiento de Dios. Cuando a su fe le agregue conocimiento. Amén. ¿Cómo se siente ahora? ¿Animado, animada o peor que como entró? ¿O con una carga más pesada? No queremos darle cargas aquí. Queremos ayudarle. Queremos bendecirle. Queremos que usted viva una vida maravillosa porque conoce, porque sabe en quién ha creído. Conoce a su Dios. Así que espero en el Señor, en mi oración, en mi deseo, que el Espíritu Santo le haya hablado a través de esta palabra en esta tarde. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en esta tarde
Estamos muy agradecidos porque cada vez que abrimos tu palabra, nos orientas, nos enseñas, nos dices lo que quieres de nosotros. Ayúdanos, Padre, a verlo con entusiasmo. Ayúdanos, Señor, a verlo y a buscarlo y a poner toda diligencia en buscar ese conocimiento, en adquirir ese conocimiento, en recibir ese conocimiento y en crecer en ese conocimiento y en abundar en ese conocimiento de tu santa y de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, que la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo sea con usted hoy y siempre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.